Estimadas, primero que nada, muy buenas tardes. Espero que se encuentren muy bien. Y les cuento que la idea de esta clase del día de hoy es poder hacer una retroalimentación de la clase que tuvimos previo a las vacaciones de invierno y que fue la última guía que ustedes pudieron realizar. También para recordar un poco ya lo que vimos, les voy a hacer un pequeño repaso y así poder guiar la siguiente clase que también va o tiene relación con las consecuencias, pero en una parte 2. Entonces, ¿qué vamos a analizar esta clase? Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial a grandes rasgos y después lo vamos a profundizar en algunos temas específicos en la clase siguiente. Entonces, primero que nada, para recordemos que tenemos este conflicto que obviamente va a involucrar a muchos países y por eso también se relaciona con una guerra mundial o se le llama así, donde vamos a tener por un lado a la Triple Alianza, que es Italia, Alemania y Austria-Hungría, y por otro lado a la Triple Entente, que la va a conformar Rusia, Gran Bretaña y Francia, y que sabemos que más adelante también va a integrar a Estados Unidos esta Triple Entente. Entonces tenemos estos dos rivales y dijimos que este conflicto también va a tener varios momentos, específicamente 3. En un comienzo es llamada la Guerra de Movimientos, la cual comienza en 1914, donde es Alemania quien comienza con estas rápidas ofensivas, y por eso se llama Guerra de Movimiento, a atacar a los países contrarios, en este caso en diferentes frentes de batalla. Por ejemplo, en el frente occidental, donde ataca a Francia pasando por Bélgica. Por el otro lado ataca a Rusia en el frente oriental, mientras que por otro lado no es Alemania el que se enfrenta a otra nación, sino que es Austria-Hungría en el frente balcánico quien ataca a Serbia. ¿Qué podemos sacar de este primer momento? Que Alemania es el único país que está combatiendo dos frentes de batalla. ¿Ya? Es por eso que después ya una segunda etapa es la guerra de posiciones o trincheras, que dura mucho más que la anterior. ¿Por qué? Porque ahí ya no hay un movimiento constante y Alemania ya no puede mantener dos frentes de batalla activos al mismo momento y por lo tanto comienzan estas trincheras a fijar los enemigos posiciones para evitar el avance del contrario. Sabemos, y como lo habíamos visto en la clase de desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que este momento es muy desgastante y que produce la mayoría también de los muertos durante esta Primera Guerra. Por último, tenemos la guerra de desenlace y desgaste, que dura entre el 17 y 1918, y ya es cuando dos hechos, que son los muy importantes para este conflicto, van a cambiar el equilibrio de esta guerra, donde Alemania por el momento se veía como el vencedor. Tenemos por un lado la Revolución Rusa. Rusia va a tener su propio conflicto interno y esto va a provocar que no quiera seguir siendo parte de esta guerra porque ya no puede enfrentar no solamente al enemigo interior, sino que también tendría que enfrentar con los otros frente de batalla a las otras naciones y por lo tanto ya no puede hacerlo y decide retirarse. Ahí vamos a hablar un poco de qué tratado va a ocupar para poder hacerlo. Y por otro lado también hablamos del Lusitania, el hundimiento de este barco, que llevaba civiles por cierto, y va a hacer que ingrese a Estados Unidos a la guerra y como dijimos anteriormente apoyando a la Triple Entente. Eso quiere decir a Francia o Inglaterra para este caso, mientras que Rusia se había salido de la guerra. También entendamos aquí que es muy importante el ingreso de Estados Unidos, que es un país que no se había desgastado por la guerra, que de hecho económicamente estaba muy bien, ya que ellos habían sido los que monetariamente habían apoyado a los otros países con préstamos para poder financiar esta guerra. Así que entendamos que Alemania está muy desgastado y débil, al contrario de un Estados Unidos que viene fuerte y que claramente su territorio no se había visto dañado por el conflicto, al contrario de los otros países que sí se estaban enfrentando. Entonces, esta guerra que va a llevar a un desgaste completo alemán y va a terminar en la rendición de Alemania. Entendamos que Alemania nunca es vencido completamente, sino que decide rendirse y ahí es cuando entra nuestra guía. Al final de la guerra, entonces, en general o ideas generales planteadas, hay una desmoralización generalizada y comienzan a desertar los soldados. Aquellos que se habían inscrito voluntariamente se dan cuenta que la guerra ya estaba durando muchos años, hay mucha muerte y eso comienza a provocar que quieran salir de esta guerra. Y comienzan huelgas, motines y protestas para poder volver a sus países de origen. También va a pasar que Estados Unidos ingresa a la guerra y como dije antes, esto va a ser un hecho desequilibrante para este conflicto. Y también van a haber dos referentes, que es el Papa Benedicto XV y también el presidente de Estados Unidos, que es Woodrow Wilson, quien
ambos van a proponer iniciativas de paz para poder terminar con este conflicto. Entiéndase que aún Alemania no se rinde. Está considerando recién poder llevar a cabo una rendición a partir de qué son las cosas que se le ofrecen para poder rendirse. Por un lado dijimos Rusia está con su conflicto interno, hay descontento, hay escasez, hay motines militares, ya no se entiende por qué estamos combatiendo afuera si dentro de la misma Rusia hay hambre y conflicto. Y por lo tanto se va a decidir hacer el tratado de Brest-Litovsk. ¿Qué tiene que ver este tratado? Es donde Rusia va a renunciar a ciertos territorios como Finlandia, Polonia, Estonia, Lituania, Ucrania, etc., los cuales van a quedar a la posesión de las potencias centrales. Y entiéndase a las potencias centrales como Alemania o Austria-Hungría. Para este momento, Italia ya no está incluido. Ahí podemos explicar por qué. Y Alemania, por otro lado, sabemos que ha detenido su avance en el frente occidental, ya no va a combate con Francia, porque sabe que Francia va a tener el apoyo también de Estados Unidos ahora, y por lo tanto Guillermo II va a abdicar. Para aquellos que se recuerdan, abdicar es salir de su cargo voluntariamente debido a las múltiples huelgas, y Alemania va a decidir rendirse. Entonces, ese es un resumen en cuanto al contenido, y vamos ahora a echar una mirada a lo que es la guía. La guía componía o estaba compuesta por la declaración del presidente Wilson, que hablaba de los 14 puntos por los cuales podría terminar esta guerra. Yo aquí puse una especie de resumen o destaqué en rojo cuáles son los conceptos más importantes. Por ejemplo, Wilson lo que buscaba con esta declaración o estos puntos era que, por ejemplo, los países dejaran o eliminaran la diplomacia secreta, eliminaran barreras económicas para que no hubiese conflicto por temas económicos o de dinero, que los países evitaran esta guerra armamentista. Recuerden la paz armada, que estos países cada vez comenzaban a armarse más rápidamente porque tenían miedo de enfrentarse o que otro le declarara la guerra. Recuerden aquí la importancia del imperialismo. El imperialismo comenzó toda esta guerra, esta idea de combatir o pelear por ciertos lugares en otros países como África o India o Asia en general. Va a provocar esta idea de querer tener más, y al querer tener más también voy a pelear con otros porque también me quieren quitar una parte de ese territorio. Acá también recuerden que uno de los conflictos por el que comienza la Primera Guerra Mundial es por los estados balcánicos que buscaban independencia, pero aún así los países más grandes querían poder tomar posesión de ciertos territorios. Y por último, él quiere crear una Asociación General de Naciones. Si les sale como parecido el nombre, esta es como en la previa institución a lo que va a ser posteriormente la ONU, que en este caso va a ser la que va a poder resolver ciertos conflictos como lo hace ahora. En vez de ir a guerra inmediatamente, la idea es que esta institución pueda resolver los conflictos antes, para evitar todo lo que pasó en la primera, y que vamos a entender que no funciona mucho porque por algo hay una Segunda Guerra Mundial. Luego habla del Tratado de Versalles. Aquí es importante destacar lo siguiente: si se dan cuenta, constantemente en todos los artículos está hablando de prohibirle cosas a Alemania. Y quiero que se fijen acá, la primera pregunta habla de quiénes pactan este tratado. Si se dan cuenta, por un lado está Estados Unidos, el Imperio Británico, Francia, y por ahora es súper coherente porque son la Triple Entente. No obstante, aquí vemos a Italia. Italia, que era parte de la Triple Alianza, va a decidir rendirse y apoyar a los otros países. Por lo tanto, todos ellos van a firmar en contra de Alemania. Y si se dan cuenta, constantemente se le está prohibiendo a Alemania poder tener ejército, tiene que entregar minas de carbón como para poder pagar lo que hizo. Está hablando de que ellos son los responsables de la guerra y que ellos fueron los que habían causado completamente todas las pérdidas y la guerra en general. Por lo tanto, van a tener que además reparar todos los daños causados, lo que sería simplemente la ruina económica de Alemania. Por lo tanto, ahí las preguntas tienen que ver con las partes que pactan, que ya dijimos quiénes eran, estos artículos que enfocan principalmente en dejar a Alemania como el gran culpable, y que al final, si uno puede comparar los 14 puntos de Wilson, que es el presidente de Estados Unidos, que habló un poco más arriba, podemos entender que choca un poco. Choca porque Wilson propone o hace propuestas de paz, mientras que el Tratado de Versalles es bien conflictivo porque le da toda la culpa a Alemania y por lo tanto no sería tanto una paz para Alemania.
abajo sale un discurso o un mensaje que da Wilson, que al final está tratando de justificarse de por qué propone estos 14 puntos, pero después pacta dentro del Tratado de Versalles, donde dice que quizás es un tratado duro, que quizás Alemania sí se va a ver afectado, pero Alemania es tan fuerte que va a poder salir de este conflicto como una nación libre, porque aquí lo importante es la democracia, el derecho de la paz y darle seguridad a las naciones. ¿Ya? Por eso, finalmente, la pregunta era por qué se dice que el Tratado de Versalles es una paz con promesa de guerra. Aquí la idea era que pudieran ver el video. Principalmente el video hablaba de cómo Alemania está rechazando el Tratado de Versalles porque se le echa la culpa de todo el conflicto y que al final lo están dejando sin las minas de carbón, tiene que entregar territorios, tiene que dejar libre o ya no puede tener ejército, solamente una policía interna y al final se está sintiendo que están desbaratando a Alemania por un conflicto que también no solamente fue parte de Alemania. Por lo tanto, se entiende como una paz, porque va a haber una paz momentánea entre los países, pero se entiende también como una promesa de guerra, porque eso va a provocar a largo plazo que Alemania guarde un rencor frente a los otros países y eso va a ser también la chispa que va a dar inicio a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, espero que les haya quedado claro la retroalimentación de esta clase. Aquí estaba el video del que les estaba hablando. La idea es que puedan revisar su guía, las respuestas que ustedes pusieron dentro de esta guía y así retroalimentar o sacar cualquier duda al respecto. Espero que estén bien. Voy a subir ahora también la clase que viene posteriormente a esta, que es la consecuencias parte 2. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en escribir en el foro del curso y espero que estén muy bien y nos vemos luego. Espero que les haya gustado la clase. Que estén bien. Chao, chao.